Muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar con nuestra clase de Teoría General del Proceso de hoy, viernes 29 de octubre. En la clase anterior estuvimos hablando acerca de la demanda como acto de iniciación del proceso y empezamos a hablar acerca de lo que son las pretensiones y mencionamos la acumulación de pretensiones, que es ese fenómeno cuando se pueden pedir varias cosas dentro de un mismo proceso. Y mencionamos que para poder acumular las pretensiones se debe cumplir con los requisitos que nos propone el artículo 88 del Código General del Proceso. Pero además de eso, se nos presentó, digamos, la oportunidad de hablar un poquito acerca de las clases de procesos, mencionando que el código nos trae 4, los ejecutivos, los liquidatorios, los declarativos y los procesos de jurisdicción voluntaria. Y además, también pudimos hablar acerca de las clases de acumulación de pretensiones. Y dijimos que uno puede acumular de manera pura y simple, de manera consecuencial o de manera subsidiaria, y explicamos cada uno de ellos. Con esto damos por terminado la parte de las pretensiones. Y entonces continuamos en nuestro recorrido a través del artículo 82 del Código General del Proceso, que nos habla de la estructura de la demanda. Y el siguiente punto que nos trae son los hechos. Y para ello nos vamos a lo que dice el artículo 82 del Código General del Proceso, que es bastante escueto, muy simple, muy corto, donde dice los hechos que le sirven de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados. Entonces, los hechos van a decirle al juez la razón por la cual yo estoy pidiendo lo que estoy pidiendo. Señor juez, le solicito que condene a Daniel al pago de 100 millones de pesos a la señora Nelly. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón hay que pagar esa plata? ¿De dónde salió? ¿Sí? Entonces, los hechos es lo que le explica al juez por qué se está haciendo esa pretensión. Pero los hechos deben estar narrados de una manera específica. Usted los debe numerar y deben ser concisos y cortos. No es hacer una novela. Sí, no es escribir ahí 100 años de soledad. Porque usted en la demanda debe poner únicamente lo que es jurídicamente relevante. Esto por varias razones. La primera es que nosotros tenemos que entender que Colombia es un país no lector. El promedio de lectura en Colombia es 0.3 libros al año. Entonces, si usted le escribe un libro al juez explicándole, por estadística le va a leer el 30%. Entonces hay que resumir y escribir de manera concisa. Primer punto. Segundo punto, yo debo poner únicamente lo que es relevante y no debo poner carreta, porque de esa manera no distraigo la atención del juez. El juez se centra en el conflicto, no se va por las ramas, sino que se centra en cuál es el conflicto. Yo siempre tengo la atención del juez en el centro del proceso. No lo distraigo con otros datos que pueden resultar más escandalosos, más interesantes, más llamativos, pero que no tienen nada que ver con el núcleo del proceso. Incluso algunas personas de manera mañosa utilizan circunstancias así para distraer la atención, para que el juez se vaya para otro lado.
y no mire lo realmente importante. Entonces, uno tiene que ser consciente de hacerlo. Y estos hechos tienen que ser cortos y numerados. Entonces, tiene que decir hecho 1, hecho 2, hecho 3, o hecho primero, segundo, tercero, cuarto. Porque en la contestación, el demandado se va a referir a cada uno de esos hechos. Y debe mencionar si el hecho es cierto o es falso. Entonces, si es un libro, una novela, usted como dice, vea, es que en la página tal, párrafo tal, renglón tal, eso no es cierto. En cambio, si los hechos están numerados, si dice hecho primero, hecho segundo, hecho tercero, eso le permite al demandado decir, el hecho primero es cierto, el hecho segundo es falso, el hecho tercero es cierto. ¿Ya? Entonces, los hechos tienen que estar organizados cronológicamente y se debe poner únicamente lo que es relevante. Ahí tenemos que saber resumir, tenemos que saber trasladar el punto exacto sin quitarle nada, pero sin ponerle moños ni adornos excesivos que no sirven para otra cosa más que para distraer. Y además de eso, ni qué hablar de la redacción. Usted siempre debe propender por ser claro, que el juez entienda perfectamente lo que usted está diciendo. Si usted no es claro y le genera confusiones al juez, pues ¿cuál va a ser el resultado del proceso? Entonces hay que ser claro. Ejemplo, para que ustedes vayan mirando. Vamos a hacer una sucesión. ¿Cuáles serían los hechos relevantes dentro de una sucesión? ¿Quién me dice? Hecho primero, ¿cuál? Por ejemplo, si están hablando de un bien, de un inmueble, ¿cómo lo adquirió? Ah, no, no, qué pena. Cuando falleció, Primero ese primero, sí, ¿sí? ¿Cuándo falleció? Porque desde ese momento hacia adelante es que empieza el proceso, ¿sí? Y desde ahí en adelante es que la persona deja los bienes para sus herederos. Entonces, ese dato es supremamente importante. el estado Que civil, el estado civil, estaba casado, soltero, unión marital, si hubo porque no es lo hijos o mismo no. repartir si hubo hijos, si tiene padres, si tiene, ¿quiénes son los herederos de esa persona? Esos son los hechos jurídicamente relevantes, pero a mí me interesa saber dentro de la sucesión la causa de la muerte. No, Eso no sirve para nada. Dentro del proceso de sucesión, porque si yo estoy hablando del proceso penal, pues ya eso es otra cosa, ¿sí? Pero dentro del proceso de sucesión, a nosotros no nos importa que se murió de COVID, de un infarto, que lo mató un carro, que le cayó un rayo, que le dieron bala. Eso no nos interesa, porque el resultado es el mismo. La persona falleció, deja el patrimonio y hay que repartirlo entre sus herederos. Y la forma de repartición no se ve afectada por la forma de la muerte, ¿sí? Ah, pero es que si es un hijo el que lo mató, eso se resuelve en otra clase de proceso, no dentro de la sucesión, ¿sí? Eso es en otro proceso aparte, no dentro de la sucesión. Entonces, dentro de la sucesión, a usted la causa de la muerte no le interesa. No sirve para nada. Es carreta. Y muchas veces eso fácilmente distrae la atención de. ¿Qué otra cosa podría ser importante? ¿Otorgó testamento o no otorgó testamento? ¿Sí? Entonces, uno se tiene que ir fijando, dependiendo de cuál es el conflicto, qué es lo que el juez realmente necesita para poder dictar sentencia. ¿Qué es lo que el juez realmente necesita? Entonces, si vamos a hacer, por ejemplo, un proceso de divorcio, los hechos que yo necesito es cuándo y cómo contrajeron matrimonio,
¿Cuál es la causal de divorcio que se está invocando? ¿Qué fue lo que se generó? Si fue una relación sexual extramatrimonial, si fue una violencia, si fue un mutuo acuerdo. ¿Qué fue? ¿Cuál fue la razón del divorcio? Y tengo que explicar eso. Hay hijos menores de edad dentro de ese matrimonio. Eso es muy importante porque la ley, cuando es divorcio y hay hijos menores, exige que además del divorcio se tiene que presentar el acuerdo de visitas, custodia y alimentos de los hijos. Ah, no, no hay hijos menores de edad. Entonces es importante poner si hay hijos o no hay hijos y si son menores o son mayores. Los bienes que consiguieron, eso no va dentro del divorcio. Porque el proceso de divorcio lo que pretende es la terminación del vínculo matrimonial, no la repartición del patrimonio. Eso es en otra parte y eso no se puede acumular porque se tramita por una clase de proceso diferente. Artículo 88, numeral 2. ¿Sí? No se pueden acumular procesos o pretensiones que se tramiten en procesos diferentes. Entonces yo, dentro del divorcio, no hablo nada sobre los bienes, nada. Eso se habla en el proceso de liquidación de sociedad conyugal. Ahí sí se habla acerca de los bienes. En el divorcio no. Entonces, en conclusión, los hechos son las situaciones fácticas, las cosas de la vida, que son jurídicamente relevantes para el proceso, porque son el fundamento, la razón por la cual se hacen las pretensiones. ¿Por qué estás pidiendo lo que estás pidiendo? Esos son los hechos. Esos hechos tienen que demostrarse. Si yo menciono algo como hecho, es porque lo voy a probar. Y ahí precisamente es donde viene el siguiente escalón, que son las pruebas. Y si nos vamos al Código General del Proceso, pasamos al numeral sexto, la petición de las pruebas que se pretenda hacer valer con indicación de los documentos que el demandado tiene en su poder para que éste los aporte. Resulta que las pretensiones, los hechos y las pruebas están amarraditos unos de otros, están encadenaditos. Porque cuando yo pido algo, eso tiene que estar fundamentado en un hecho. Y cuando yo coloco un hecho, ese hecho tiene que estar amarrado a una prueba para demostrar que eso es cierto. Entonces, cuando yo veo una demanda, tengo que pensar que esos tres elementos principales tienen que tener un hilo conductor, tienen que estar amarrados. Las pretensiones tienen que estar fundamentadas en los hechos y los hechos tienen que estar probados. Si yo logro eso, probar los hechos, el juez me concede las pretensiones. Porque los hechos son el fundamento de. Entonces, si yo logro demostrar que lo que dije en los hechos es cierto, con pruebas, entonces el juez no tiene otro remedio que conceder la pretensión. Bueno, ¿y cuáles son los medios de prueba? Porque nosotros decimos, nosotros podemos presentar pruebas, pero ¿y cuáles son los medios de prueba que podemos presentar? El Código General del Proceso nos menciona que los medios de prueba son estos. Primero, la declaración o interrogatorio de parte.
donde, como su nombre lo indica, se le van a hacer preguntas a las partes, porque son ellos quienes de primera mano tienen el conocimiento sobre las circunstancias que dieron origen al conflicto y por lo tanto esas personas pueden servir como prueba, su testimonio obvio, de qué es lo que está ocurriendo. Segundo, la confesión. Cuando el demandado o el demandante reconocen un hecho que han realizado o que han dejado de realizar. La confesión es el reconocimiento de un hecho propio, de una actuación propia. Tercero, el juramento. Cuando se lanza una expresión, un análisis, un juicio, una opinión, y usted está totalmente convencido de que eso es cierto, se hace bajo la gravedad de juramento, donde hay una promesa de que eso es verídico, de que lo que usted está diciendo es verídico. Y en caso tal de que no lo sea, eso genera unas sanciones para quien hizo el juramento y era falso. Cuarto, el testimonio de terceros, lo que llamamos los testigos, que son personas que presenciaron el hecho que da origen al conflicto. Entonces yo los llamo para que ellos rindan un testimonio acerca de lo que saben, de lo que le consta, de lo que vieron. Quinto, el dictamen pericial, que implica contratar a un experto en un arte, profesión, oficio, para que haga un estudio técnico o un estudio científico y presente los resultados del mismo. Ese es el dictamen pericial. O una inspección judicial. La inspección judicial es cuando el juez se desplaza para constatar con sus propios sentidos los hechos. Entonces, por ejemplo, en un proceso para establecer una servidumbre, el juez se desplaza hasta el predio a ver qué es lo que pasa, por dónde es que hay que transitar. O documentos, o indicios, o informes. Estos son los medios de prueba. El Código General nos propone ese abanico de posibilidades y nos dice cuál de aquí va a utilizar, cuál quiere utilizar o cuáles quiere utilizar. Y ya depende de nuestro criterio como abogados establecer cuáles de esos medios o cuál de esos medios vamos a utilizar para demostrar cuál hecho. Hombre, para demostrar el hecho primero voy a hacerlo con esto, pero el hecho segundo lo voy a hacer con este otro. No, este sí con una prueba documental, no este con un peritaje. Por lo que le digo, los hechos tienen que ser probados. Entonces, ¿yo cómo sé cuál prueba utilizar? Yo tengo que analizar, según mi criterio, cuál de los medios probatorios o cuáles de los medios probatorios son los que me sirven de manera más efectiva para lograr la demostración ante el juez de que lo que yo estoy diciendo es cierto. Porque en la medida en que lo logre demostrar, el juez me va a conceder las pretensiones. El juez me las va a negar cuando yo no logre demostrar los hechos. ¿Quién tiene alguna duda? Profe,
¿Es necesario que todas estas pruebas estén bajo la gravedad de juramento o solamente es una? Todo lo que se dice dentro de la demanda se dice bajo la gravedad de juramento, porque el juramento se entiende prestado con la sola presentación de la demanda. Entonces, todo lo que usted dice dentro de la demanda, todo se hace bajo la gravedad de juramento. O sea que usted no puede decir mentiras en la demanda, porque si dice mentiras, eso le corresponde una sanción aparte, penal, ¿cierto? Entonces hay que ser muy cuidadoso con ello. Y ¿Alguna otra duda? en el juzgado hay una persona que hace todo, o sea, que, por ejemplo, la confesión, hay una persona que lo hace. Por ejemplo, el testigo va y simplemente dice y alguien más lo escribe y ya. O No, ¿cómo funciona esto? Cuando hay pruebas testimoniales o cuando usted va a solicitar un interrogatorio de parte, se celebra una audiencia y dentro de la audiencia se rinde el testimonio. Entonces el juez, que es el que preside la audiencia, en civil, en penal no funciona de la misma forma. En civil, el juez empieza preguntando. Entonces el juez le pregunta a la parte o al testigo todo lo que él considere necesario. Además, pues al principio de preguntarle quién es usted, cuál es su número de cédula, su dirección, teléfono, que eso es como para establecer la identidad de la persona. Una vez establecida la identidad, entonces el juez le hace preguntas de manera exhaustiva para lograr el convencimiento suficiente acerca de la información que va a aportar el testigo. Entonces el juez, ¿y usted quién es? ¿Y cómo lo conoció? ¿Y dónde lo escuchó? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Todas las preguntas que él considera necesarias. Y luego le concede la palabra a los abogados para que ellos también le hagan preguntas si consideran necesario. En penal es diferente porque en penal no pregunta el juez, sino que preguntan directamente los abogados. Pero todo se hace dentro de la audiencia y todo queda grabado en audio y video, o mínimamente en audio. Porque todas las expresiones, todo lo que dice el testigo, incluso su lenguaje no verbal, puede ser utilizado por parte del juez para valorar la prueba, para decir si le da o no veracidad. Porque no es lo mismo que yo le diga, sí, yo estaba a esa hora y yo vi cuando él entró, a que yo le diga, pues a ver, o sea, a esa hora exacta, pues así exactísimo no, pero yo sí estaba a esa hora, pues, ¿cierto? O sea, yo sí puedo decir que estaba ahí, claro, sí, claro, cuando él, yo sí podría decir eso. Pero así exacto, eh, mm, pues no tanto, pero yo sí estaba. Mire que ahí no hay tanta seguridad como en la otra expresión. El juez puede valorar incluso ese lenguaje, como cuando a la persona le preguntan, y entonces que la persona empieza con todo eso se duda. puede valorar. Entonces, eso se tiene que hacer dentro de audiencia. Pero hay otras pruebas que no, ¿cierto? Por ejemplo, el peritaje. El peritaje simplemente se contrata al perito, bien sea porque el juez lo nombra de la lista de auxiliares de la justicia o porque las partes lo buscan de manera independiente y se presenta el dictamen pericial por escrito al juzgado. Y el juzgado entonces analiza el dictamen pericial y ya mira si le da validez o no. Los dictámenes periciales generalmente tienen un grado de credibilidad muy alto por parte del juez, debido a que no son subjetivos, no dependen de la opinión o del querer del perito, sino que siempre están basados en un estudio técnico o en un estudio científico. Entonces, como están apoyados en algo, como siempre están argumentados, tienen muy buena credibilidad. ¿Sí? Lo mismo que la inspección judicial, pues si el juez va y con sus propios ojos ve las condiciones, pues eso tiene obviamente una supercredibilidad porque es el mismo juez quien lo ve. Entonces, dependiendo del estilo de prueba o del medio probatorio específico, se deben hacer diferentes cosas.
Y también irá variando el grado de credibilidad que pueda tener un medio probatorio u otro, porque además de la información aportada, también se analiza la forma en la que se aportó, todo ese otro contexto en medio del cual se aporta la información, lo que yo les decía, las expresiones del perito, sus ademanes, etcétera, del testigo, perdón. ¿Dudas? Bueno, continuamos. Si usted sigue analizando tanto el artículo 82 del Código General como nuestro esquema, llegamos a una figura nueva que es esta, el juramento estimatorio. Realmente esa figura es un medio de prueba como los otros que fue introducido con el Código General del Proceso. El problema es que en el código llega y dice, artículo 82, numeral 7, el juramento estimatorio cuando sea necesario. Estamos aquí en el artículo 82, numeral 7, el juramento estimatorio cuando sea necesario. Pero esta figura que es nueva, el legislador ni lo define ni dice cuándo es necesario. Pareciera que estuviera como ahorrando tinta, como cuando uno va a poner un aviso en el periódico que le cobran por letra. Para usted saber cuándo es necesario y qué es, se tiene que venir para el artículo 206 del Código General del Proceso. Y aquí en el artículo 206 nos dice, juramento estimatorio, artículo 206. Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente, discriminando cada uno de sus conceptos. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria. Accidente de tránsito. Y yo voy a demandar para que se indemnicen los perjuicios que me causaron. Entonces yo tengo que decirle al juzgado cuánto son los perjuicios que me causaron. Eso lo hago mediante el juramento estimatorio. Hago un juramento diciendo cuánto fue lo que se me causó. Si eso no es objetado por la contraparte, entonces se toma como prueba del perjuicio eso que usted dijo. Si se objeta, pues entonces tendremos que ir a mirar cómo demostrar cuánto es el perjuicio. El juramento estimatorio entonces se utiliza cuando usted vaya a cobrar una compensación, una indemnización, frutos o mejoras. En esos 4 eventos, usted debe realizar el juramento estimatorio. Si va a cobrar una indemnización, una compensación, frutos o mejoras. Eso lo encuentra tal cual en el código. Véalo acá. Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación, el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento. Entonces, en esos 4 eventos se requiere juramento estimatorio. Compensaciones, indemnizaciones, frutos o mejoras. Profe, dígame. En esa, digamos, compensación o el pago de esos frutos o mejoras, igual hay tablas para eso, o no Sí. necesariamente. Sí, pero la cosa es que usted no le deben por lo que dice la tabla, sino que usted le deben porque usted dice que eso es lo que le deben. ¿Sí me entiende? Para eso sirve el juramento estimatorio. Usted va a cobrar unos frutos. ¿Cuánto fue lo que produjo, pues? Es decir, es que había unos arriendos, que se estaban recibiendo unos arriendos. ¿Cuánto es? Hágale, dígame. ¿Ya?
Entonces usted es el que estima cuánto es. Es que yo voy a cobrar una compensación. ¿Cuánto? ¿Cuánto es lo que usted estima por la compensación? Entonces, para eso... Profe, pero eso no genera en algún caso que yo me exceda en cobrar. Para eso está lo que está más adelante, en este inciso que está acá, que es lo que yo llamo la prohibición de exceso. Si la cantidad estimada excediere el 50% de la que resulte probada, se condenará a quien hizo el juramento estimatorio a pagar al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o a quien haga sus veces, una suma equivalente al 10% de la diferencia entre la cantidad estimada y la probada. Si yo me paso un 50% más de lo que realmente se probó, me clavan esta multa del 10%. Hasta el 50% de exceso, no hay problema. Si yo me paso de ahí, multa. Entonces, de esa forma, se evita que las personas precisamente abusen del juramento estimatorio y cobren lo que no se debe, que cobren el exceso. ¿Ya? Entonces, claro, porque el legislador sabe a quién está regulando. El legislador sabe quién es la gente que habita este país. Entonces el legislador dice, esta gente hay que poner tate quieto porque si no, llegan y unos juramentos estimatorios. ¿Sí? Me chocaron, le dieron pérdida total a mi AKT 125. Me debe 3 millones de dólares. Jodas, hombre. Esa pelle de moto, ¿cuánto va a valer esa pelle de moto que la tenés como si fuera un cucarrón entre frasco, pegando en todas partes ahí, que no le hiciste nada, que hace vea, esa direccional. Nueva o menos vale ni 10 millones de pesos para que te vengas aquí a cobrar la gran cosa. ¿Sí me entiende? Ese es el asunto. Y todos sabemos que a la gente se le abre la galla. Para eso está eso. La prohibición de exceso. No se llama así, yo la llamo así. ¿Listo? Entonces, eso es el juramento estimatorio. Realmente es un medio de prueba. Lo que pasa es que como es nuevo, pues el código lo pone afuerita porque es novedoso, porque es una cosa nueva. ¿Sí? Pero entonces usted ya sabe que en el artículo 82, numeral 7, cuando se habla del juramento estimatorio, ya sabe que usted se tiene que ir al artículo 206 para poder saber eso qué es, con qué se come. ¿Ya? ¿Listo? ¿Dudas? Entonces, de esta manera, tenemos la introducción de la demanda, que está compuesta por el juez al que va dirigido, la identificación de las partes y la identificación del apoderado. Las pretensiones, que es lo que el demandante desea, lo que el demandante necesita o considera suficiente para que el conflicto quede solucionado. Y esas pretensiones establecen el marco de acción del juez, porque según el artículo 281, el juez solamente puede fallar conforme a lo que se dijo en las pretensiones. No puede fallar ni extra ni ultra petita, ni por fuera de lo pedido, ni más de lo pedido. Entonces, esas pretensiones también le establecen el marco en el cual el juez se va a mover. Luego, encontramos los hechos, que son el fundamento de la pretensión. La razón por la cual se está pidiendo lo que se está pidiendo. ¿Por qué estás pidiendo? En los hechos dijimos, usted va a poner lo que es jurídicamente relevante. No vamos a hablar carreta. No vamos a poner relleno. Lo necesario. ¿Listo? Ni que eso sobre ni que falte. ¿Listo? Nada. Lo justo. Y luego vienen las pruebas. Todos los hechos,
Todo lo que yo dije en los hechos tiene que estar probado. En la medida en la que yo logre demostrar los hechos, tengo aseguradas las pretensiones. Pero si no los logro demostrar, si yo no logro demostrar que es el demandado quien fue el responsable del accidente, porque iba en exceso de velocidad, porque se pasó el semáforo, porque estaba en estado de embriaguez, si yo no logro demostrar eso, no me dan la indemnización, porque la indemnización depende de que yo pueda demostrar que él tuvo la culpa. El juramento estimatorio, que se va a presentar cuando yo voy a cobrar indemnizaciones, compensaciones, frutos o mejoras. En esos 4 eventos, indemnizaciones, compensaciones, frutos o mejoras, el artículo 206 del Código General del Proceso nos exige que realicemos una estimación razonada bajo la gravedad de juramento de cuánto es lo que se le debe, discriminando sus conceptos, es decir, diciendo cuánto se debe por capital, cuánto por interés de mora, cuánto por interés corriente. O si es una indemnización, diciendo cuánto es el lucro cesante, cuánto es el daño emergente, cuántos son los perjuicios morales. ¿Ya? Ese es el juramento estimatorio. Y luego pasamos a los fundamentos de derecho. Con los fundamentos de derecho, lo que vamos a hacer es expresarle al juez cuáles son las normas jurídicas en las cuales nosotros nos estamos basando y en las que el juez debe tener en cuenta para resolver el caso. Esos fundamentos de derecho es decirle al juez cuáles son las normas jurídicas. Yo le estoy diciendo esto porque el artículo 2341 del Código Civil menciona tal cosa, porque el artículo 315 del Código Sustantivo del Trabajo dice tal otra, porque el Código Penal en su artículo, ¿sí? ¿Cuál es la norma jurídica que acompaña lo que yo estoy diciendo? ¿Cuál es la norma jurídica que el juez tiene que tener en cuenta para resolver este caso? Eso es. Entonces, cuando yo llego a los fundamentos de derecho, le tengo que dar al juez las herramientas. El juez se supone que conoce las normas, pero como nuestros códigos son tan amplios, como nosotros tenemos tantísima legislación, entonces es importante tirarle una cuerdita al juez y decirle, ve, yo estoy alegando por este lado, vení, pégate de este argumento, mira que la ley ya lo dijo, mira el artículo tal, mira que el código, mira que sí, tírale la cuerdita para que el juez vea por dónde es que tiene que fallar. Entonces el fundamento de derecho es eso, darle al juez las normas jurídicas que yo necesito que él revise o que él aplique para el caso específico. Profe, pero en ese Dígame. caso se hace igual que cuando usted decía que no hay que ser tan largo, solamente mencionarle y decirle y arrastrarlo. Como Artículo tal, código tal. Generalmente los fundamentos de derecho son súper sencillos, 1 o 2 renglones, artículos ta del código tal, artículo ta, código tal, o si es una sentencia, el pedacito específico de la sentencia que usted dice. La sentencia C238 de 2012 cuando dice pan y usted le pone el pedacito. Magistrado ponente tal de la corte tal, pero así, específico, no es escribir una tesis doctoral, no, es ir al caso, vea, pin, específico. No hay que transcribir las normas, el juez ya sabe cuáles son, entonces usted simplemente las puede mencionar, artículo tal, código tal. Con eso basta. Lo que le digo, generalmente los fundamentos de derecho son 2 renglones, 3 renglones. En algunos casos puede ser más, que yo estoy utilizando más normas porque de pronto estoy citando sentencias, porque, ¿sí? Entonces ahí pueden ser un poquito más gorditos. Pero este nunca es el acápite donde la persona se extiende. Lo más largo de una demanda son los hechos. Esa es la parte más extensa, ¿ya?
El resto tiende a ser corto. Incluso los hechos mismos son resumidos, pero usted tiene que contar lo que es jurídicamente relevante. Y si hay 50 hechos que son totalmente necesarios y totalmente relevantes, hay que contar los 50. Pero si son 10 o 3 o 2 o 1, es 1 o 2 o 3, los que sean. ¿Sí? No hay que poner más ni hay que poner menos, los que son. Lo mismo con el fundamento. Pero el fundamento no tiende a ser muy largo casi nunca. Excepcionalmente, un fundamento tiene más de un párrafo, los fundamentos de derecho. Excepcionalmente. Porque generalmente lo que te digo son 2 o 3 renglones, donde usted simplemente enuncia las normas. Y ya, no hay que transcribirlas. El único que sí nos piden es que cuando sea sentencias, usted diga la sentencia y el pedazo específico que está solicitando que se aplique. De resto, basta solo con decir norma tal, artículo tal, tal, tal y ya. Nada más. ¿Dudas? Bueno, continúo. La competencia. En este punto, se le debe mencionar al juez la razón por la cual él es competente para conocer del caso. Volvemos a lo mismo que habíamos dicho cuando vimos el numeral primero del artículo 82. Usted ve una materia específica solo para eso, que es instituciones procesales en nuestro caso. ¿Sí? Donde a uno le hablan de qué es jurisdicción, de qué es competencia y cuáles son los factores que determinan la competencia. Para poder determinar específicamente quién es el juez natural para resolver de un proceso. Entonces, en este punto de la competencia, lo que yo voy a hacer es decirle al juez por qué razón él sí es el competente para conocer de ese caso. Lo ideal es que yo se lo explique con los mismos factores. Usted es competente en razón del factor subjetivo porque las partes son de derecho privado, porque son de derecho público, en razón del factor objetivo en cuanto a la naturaleza del asunto, ya que esto es civil, laboral, penal, y en cuanto a la cuantía, porque esto es y al factor territorial, ya que es el domicilio del demandado, Para eso se establecen los factores que determinan la competencia. Si usted no lo ha visto en instituciones procesales, si ya lo vio y se le olvidó, en el canal de YouTube yo tengo un video de instituciones procesales donde explico los factores que determinan la competencia. Entonces simplemente ponga factores que determinan la competencia, Daniel Opera Díaz, y ahí le aparece, en el buscador de YouTube, ahí le aparece. Y ahí están explicados uno por uno. Entonces, si acaso necesita refrescar eso, con mucho gusto lo invito a que busque ahí en el canal, que ahí están las explicaciones bien extensivas de Coquito, como me caracteriza, de cómo son y cómo se aplican los factores que determinan la competencia. Si ya los maneja a la perfección, excelente. Entonces aquí simplemente hágale saber al juez por qué es competente. Y aquí vale la pena que nos esforcemos un poquito y que le pongamos un pequeño párrafo, unos cuantos rengloncitos bien explicadito, para que el juez no nos vaya a rechazar por falta de competencia. Cuando usted presenta una demanda, el juez la recibe y se demora entre 15 días a un mes más o menos para analizarla y definir si la admite porque está bien presentada, si la inadmite y le da 5 días para subsanar cuando hay un problema, cuando le falta algo, o si la rechaza en caso de falta de jurisdicción o falta de competencia. Entonces, yo la presenté y el juez se me demoró un mes. Y si la rechaza, el juez la debe enviar al juez que él considera competente. Póngale que eso se demore de 8 a 15 días para hacer el envío de este juzgado que rechazó por competencia al nuevo. Y ese nuevo, como apenas acaba de recibir el proceso, se demora entre 15 días a un mes para definir si la admite o no.
Entonces, mire que un rechazo por falta de competencia lo hace perder a uno fácilmente de 3 a 6 meses. Facilito. Entonces, no estamos para perder el tiempo de esa manera. Entonces, por eso, más bien nos gastamos un poquito más explicándole en el acápite de competencia por qué razón él es competente para conocer de ese proceso. ¿Ya? Si se lo hacemos bien explicado, le cerramos la puerta a que el juez pueda rechazar por competencia y que nos monten esa vaca loca. ¿Listo? ¿Dudas? Bueno. El siguiente punto son las direcciones. Y aquí debemos explicarle al juez, o le debemos expresarme, mejor no explicar, expresarle al juez la dirección física y la dirección electrónica del demandante, porque ahí va a ser donde él va a recibir notificaciones. La dirección física y la dirección electrónica del abogado del demandante. Y si se conoce la dirección física y electrónica del demandado. Si se desconoce, hay que mencionar ahí, bajo la gravedad de juramento, que se desconoce la dirección física o la dirección electrónica o ambas. También se puede decir cuando se desconocen ambas. Pero si se sabe, hay que manifestarlo ahí. Física y electrónica. Porque ahí es donde se van a recibir las notificaciones respectivas a ese proceso. ¿Listo? Entonces, ese acápite de direcciones sirve para manifestarle al juez dónde, en qué lugar físico o en qué dirección electrónica la persona va a recibir las notificaciones que se necesiten dentro del proceso. Y el último punto que vamos a tratar por la clase de hoy son los anexos. Los anexos. Resulta que, además de los requisitos que nos propone el artículo 82 del Código General del Proceso, donde están la designación del juez a que se dirige, el nombre y domicilio de las partes, el nombre del apoderado judicial, lo que se pretende expresado con precisión y claridad, los hechos que le sirven de fundamento a las pretensiones, la petición de las pruebas que se piensa hacer valer, el juramento estimatorio, los fundamentos de derecho, la cuantía del proceso cuando sea necesaria para determinar la competencia, el lugar de dirección física y electrónicas que tengan el demandado, el apoderado del demandante y el demandante. Y en el numeral 11 dice los demás que exija la ley. Y si usted se viene para el artículo 84, nos habla de los anexos de la demanda. ¿Sí? Y entonces dice artículo 84, anexos de la demanda. A la demanda debe acompañarse, primero, el poder para iniciar el proceso cuando se actúe por medio de apoderado, que es básicamente en el 95% de los procesos. El poder. Segundo, la prueba de la existencia y representación de las partes y de la calidad en la que intervendrán en el proceso. Entonces, si yo digo que son hijos, ¿cómo lo pruebo? Registros civiles de nacimiento. Si yo digo que es el arrendador, ¿cómo lo pruebo? Contrato de arrendamiento. ¿Qué es el trabajador? Contrato de trabajo. Si es el acreedor, a ver el título donde está la creencia. Dependiendo de la calidad, tengo que demostrarlo. Tercero, las pruebas extraprocesales y los documentos que yo pretenda hacer valer, hay que aportarlos ahí, que mandárselos ahí al juez con la demanda. El pago del arancel judicial, pero eso ya no se utiliza, y los demás que exija la ley. Entonces, los anexos son unos documentos adicionales que es necesario adjuntar con la demanda. Necesario adjuntar esos documentos adicionales.
Dependiendo de la clase de proceso, ojo con esto, se pueden requerir anexos adicionales o incluso unos requisitos adicionales de los que nos menciona el artículo 82. Ejemplo, en los procesos liquidatorios, como por ejemplo en las sucesiones, el artículo 488, véalo acá, nos propone unos requisitos adicionales. Miremos lo que dice. Desde el fallecimiento de una persona, cualquiera de los interesados que indica el artículo 1312 del Código Civil o el compañero permanente con sociedad patrimonial reconocida podrá pedir la apertura del proceso de sucesión y la demanda deberá contener, primero, el nombre y vecindad del demandante e indicación del interés que le asiste para proponerla. ¿Usted quién es? ¿Usted es un heredero, un legatario, un acreedor? ¿Usted quién es? Segundo, el nombre del causante y su último domicilio. Tercero, el nombre y dirección de todos los herederos conocidos. Cuarto, la manifestación de si se acepta la herencia pura y simplemente o con beneficio de inventario, cuando se trate de heredero. En caso de que guarde silencio, se entenderá que lo acepta con beneficio de inventario. Entonces, mire que esto que nos propone el artículo 488 son requisitos que se deben tener adicionales a los que nos propone el artículo 82. Pero no se queda ahí. Si miramos el que sigue, que es el artículo 489, también nos pide unos anexos adicionales a los del artículo 84. Miremoslo. Anexos de la demanda, artículo 489. Con la demanda deberán presentarse los siguientes anexos. Primero, la prueba de la defunción del causante. Segundo, copia del testamento y de la escritura pública de protocolización de las diligencias y de su apertura y publicación según el caso. Si hay testamento, hay que aportar la copia. Tercero, las pruebas de estado civil que acrediten el grado de parentesco del demandante con el causante, si se trata de sucesión intestada. Es decir, ¿usted quién es? Usted es un hijo, a ver el registro civil de nacimiento. El cónyuge supérsite, a ver el registro civil de matrimonio. Hermano, a ver los registros civiles de ambos para determinar que tienen los mismos padres y que por consiguiente son hermanos. Usted es legatario, muéstreme el testamento donde dice que a usted se le dejó un legado. ¿Cuál es eso que usted está aduciendo para abrirlo? Quinto, un inventario de los bienes relictos y de las deudas de la herencia y de los bienes, deudas y compensaciones que correspondan a la sociedad conyugal o patrimonial, junto con las pruebas que se tenga sobre ellos. Hay que inventariar todos los bienes. Sexto, un avalúo de los bienes relictos. ¿Cuánto valen esos bienes? Séptimo, la prueba del crédito invocado. Si usted dijo que había unas deudas, lo tiene que probar. Y octavo, la prueba del estado civil de los asignatarios, cónyuge, compañero permanente, cuando en la demanda se refiere a su existencia. A ver que el registro civil de matrimonio, que a ver que el registro civil de nacimiento, ¿sí? Entonces, en este caso del proceso liquidatorio de sucesión, se me exigen los requisitos del artículo 82 y adicionalmente los de ese 488 y 489. Entonces, yo siempre debo ir a revisar dónde están regulados los procesos en el código, a ver si para ese proceso en específico el código requiere un requisito adicional. Si se me pide algo más a lo que ya estaba redactado. Entonces hay que estar pilas con eso. Porque si yo presento la demanda y no cumple
con los requisitos, le hace falta algo, el juez la va a inadmitir. No le puede dar trámite sino hasta que se cumpla con todos, absolutamente todos los requisitos que exija la ley. Con uno solo que no tenga, el juez no puede tramitarla. Entonces le va a solicitar que lo aporte, lo que le haga falta. Entonces es mejor hacerlo de una, sobre todo por lo que les dije, eso es perder el tiempo. El juez se demora un mes para decirle que faltó esto, entonces usted lo presenta y luego se demora otro rato para revisar si usted sí cumplió o no cumplió. Entonces es perder el tiempo. La clave está que cuando hagamos una demanda, bien sea que la hagamos de cero o que cojamos un formato y vamos montándola sobre ese formato, revisemos que la demanda sí cumpla con todos los requisitos que exige la ley. ¿Quién tiene alguna duda? Profe, pregunta y duda a la vez. ¿Esos anexos en algún momento requieren que sean autenticados o simplemente copia? Y si alguien lo falsifica, obviamente que se asumirá las consecuencias, ¿no? Sí, claro. Es un delito, obviamente. La ley antitrámites, que ya no me acuerdo cuál es, dijo que los documentos pueden presentarse en copia y tienen el mismo valor que los originales. Es más, ese artículo está tal cual transcrito aquí en el Código General del Proceso. Deme un segundito. Valor probatorio de las copias, artículo 246. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una copia determinada. Entonces, usted puede presentar copia simple y no hay problema, excepto en los casos donde se exige de manera específica que se presente el original o copia auténtica. Por ejemplo, para usted demandar y cobrar una letra de cambio, usted tiene que presentar la letra original. En ese se exige la letra original que presentarla al juzgado. No puede presentar una copia. Pero, por ejemplo, en la sucesión que estábamos viendo que se necesitaban los registros civiles de nacimiento, pueden ser copias, no hay problema. ¿Ya? Entonces, así es como funciona esto con las copias y en cualquier momento, si se aportó una copia y se está dudando de la veracidad del documento, el juez puede solicitar en cualquier momento que se aporte el original para contrastarlo. Y si usted aportó una copia chimba, ¿sí? Ahí mismo se le pasa a la fiscalía para que hagan lo suyo. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿cierto? ¿Alguna otra duda? Ok. Entonces vamos